carpeta de HT2. Yo por aquí quiero una carpeta que se llama Cena, y aquí tengo Node y tengo todas las carpetas de ustedes. Esta carpeta que aquí voy a borrarla. Más adelante vamos a crear un pequeño proyecto de prueba para que podamos probar lo que son los famosos cores. Vamos a entrar a nuestra carpeta. Aquí vamos a entrar en, vamos a crear aquí una API REST. Y vamos a abrir esta carpeta en nuestro CMD. Escribí mal, creo que coloqué una... Ah, no, sí escribí bien. Bien. Aquí vamos a empezar con las configuraciones, las bases que ustedes las conocen. Primero creamos el archivo app.js, que es el principal. Recuerden de que este archivo app pues es independiente como quieran llamarlo, si es, puede ser add, main, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. En primera instancia lo que voy a crear es el archivo app, que es un archivo que yo puedo llamar de la manera en que yo quiera por estándar. Para mí yo siempre lo llamo app y en muchas partes siempre lo voy a encontrar como app. Puede que lo llamen index, puede que lo llamen main, como ustedes quieran. Ahora bien, resulta que como voy a trabajar un proyecto con varias dependencias, entonces vamos a crear el archivo que es el package.json. Vamos a instalarlo, vamos a decir aquí npm init, npi, y le pongo a la directiva -y para que de manera automática pues me cree todo el archivo por completo y no comience a pedir mi información. Por ejemplo, si yo le por aquí enter, ustedes saben de aquí va a comenzar a pedirme el nombre del paquete, tal cosa, nombre de elección, etcétera. Yo voy a decirle que no, que va a creerme ese archivo con la directiva -y, automáticamente él me crea todo ese paquete por completo con la información por default que él quiera. Bien, y aquí está el archivo. Ya, más rápido y más sencillo. ¿Por qué lo creo así? Porque este proyecto yo no lo voy a subir a ningún package, al npm que está en la nube, sino que siempre es un proyecto local para mí. Yo solo lo creo con esta directiva. Sin embargo, pues yo aquí puedo cambiarlo. Aquí puedo decir, no sé, aquí sería Jason Barrios. Puedo cambiar la versión, puedo cambiar todo lo que yo quiera, ¿vale? Ahora, posterior a esto voy a trabajar con dos dependencias principales, que es Express y la de dockenv, que es la que me va a permitir a mí crear las variables de entorno que ya hemos creado en clases anteriores. Aquí voy a hacer dos instalaciones en una, es decir, voy a crear por aquí npmi install e instalo a Express e instalo a dockenv. Son las dos librerías, los dos dependencias que voy a instalar aquí principalmente. Vamos a colocar un poco más cerca. Le doy a instalar y esto me va a instalar estas dos dependencias, tanto Express como de la .env. Y nos vamos hasta el package JSON, aquí, ahí está, perfectamente, la .env y la Express. Recuerden que la .env es para poder generar el archivo de variables de entornos, donde voy a tener las conexiones a bases de datos, los usuarios, contraseñas, el puerto, el nombre del proyecto, etc. Entonces, para esto, lo primero que voy a escribir es eso. Voy a crear ese primer archivo. Y aquí voy a crear el archivo de .env, las variables de entornos. Y voy a crear por acá también un pequeño archivo que es el gitignore, que posteriormente lo vamos a llenar. Y aquí en el gitignore vamos a llamar a node módulos, para decirle que este archivo lo ignore. ¿Bien? Ahora, en el en vamos a definir el puerto y aquí va a ser el 8080, el que yo quiera. Este tipo de archivo lo que genera son dos cosas. Primero, le está diciendo a mi servidor o a mi proyecto, cuando yo lo subo a un servidor en la nube, como ustedes no controlan el puerto con el cual corre el hosting, el dominio, el servidor que ustedes quieran subirlo, ustedes no controlan eso. ¿Cómo pueden controlarlo? Pues tenían que subir un archivo, ejecutarlo y de mirar sobre qué puerto está corriendo para poder copiarlo. Esa es la única manera. No es que simplemente compre un hosting y ya por defecto me va a venir en el puerto 8080, no pasa eso. Entonces yo le estoy diciendo aquí, mira, define un puerto y esto me va a permitir a mí decirle posteriormente acá en el server, decirle, yo te definí un puerto que es este, 8080. Si en tu servidor tienes disponible el 2050, no hay problema, córrelo por allá.
Pero si no, si los tienes todos ocupados o no tienes ninguno disponible, pues córralo por el mío, que es este que tengo por default. ¿Hasta aquí estoy claro? Bien. Entonces vamos a empezar por acá, por el archivo add. Y esto es muy básico. Vámonos hasta el Express.js. Puede ser la página principal de él o si no, pues Express npm. Y lo que vamos es a buscar la sintaxis de Express, que es esta que tengo por acá. Si ustedes quieren entrar directamente sobre la página, no hay ningún problema. Aquí en instalación, en Bolugor aquí. Entonces aquí también tengo la misma estructura, que es la que nos brinda por acá. Permítame un segundo que cargue, que es esta que tengo por aquí. Con la diferencia que esto está corriendo, acá implementa función flechas, y si nos vamos a la de npm, pues utiliza funciones declaradas. Esa es la única diferencia. Pueden trabajar con lo que ustedes quieran. Además, yo puedo hacer esto. Y esto aquí pasarle una función flecha. Es exactamente lo mismo. La función flecha para mí pues es un poquito más entendible y mucho más linda. Entonces, si yo simplemente ejecuto esto, vamos a ejecutarla con Nodemon. Funciona perfectamente. Estoy sobre el puerto 3000. Aquí digo localhost 2.3000. Ahí está, perfecto. Hasta aquí no tenemos ni nada que no hayamos hecho, ¿cierto? Ahora bien, lo ideal es que yo no puedo dejarle todo esto, la información así tan fácil de ser, tener un ser un poquito más robusto o un poquito más complejo en seguridad. Voy a cambiar este puerto aquí. Ya voy a definir el que trabaja sobre el puerto que yo quiero. En este caso voy a llamar a require y voy a llamar a la dependencia de .env y voy a llamar a config. Escribí mal, .env, config, y creo una constante por acá, o no, vamos a hacerlo directo. Aquí en el puerto decirle que va a correr sobre, ¿quién me recuerda cómo era? Pareciera que no me estuviera reconociendo. Vamos a comentarte aquí para ver. Punto config.env. No me está como reconociendo la process.env.for. Vamos a checarlo para ver si está corriendo sobre el puerto. Aquí me dice que hay un problema en process. Efectivamente no me está reconociendo .env. Vamos a checar para ver. .env y en app.env. Pues está bien. ¿Alguien me dice cuál es el error? ¿Alguien me dice cuál es el error? Require. Buscamos la dependencia de .env. No me está reconociendo esa .env. Punto, no me está reconociendo a .env. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sí, exacto. Para que está .env. Pero no me lo está reconociendo. Vamos a cerrar este Packarilog, cerramos este archivo y este también. Nos quedamos acá. Entonces decimos aquí constante por require no punto config. No me está aceptando la sentencia. Ahí está, míralo. Require .config, no me lo está aceptando. Y en el puerto con una C. No importa, por qué no me está aceptando. Aquí ya me lo aceptó.
Vea. Aquí tomo acá un error, porque le definí qué puerto. Borremos esto aquí, decimos el puerto 180. Está perfecto, pero no me está reconociendo, no sé por qué. Bien. Entonces, señores, hasta aquí ya tengo definida lo que tiene que ver con mi primera herramienta. Yo aquí, pues ya saben que aquí puedo hacer muchas APIs. Si vengo por acá y ejecuto esto, entonces, API. Listo, funciona perfectamente. Si me da esta Postman, yo puedo copiar esta ruta y hacer una petición acá en Postman. Cerremos esto. Vámonos por acá. Y aquí en peticiones Node.js 802. Vamos a hacer esto. Puedo pedir esta petición, ejecuto y perfectamente funciona. Bien, eso no ha cambiado nada. Simplemente incluso yo aquí puedo hacer esto. En vez de retornar un hello world, pues puedo retornar un nombre que es igual a Estefanía y apellido que va a ser igual a R. Vengo por acá, ejecuto la petición y perfectamente me retorna la información. Ahí está, sí, sin ningún problema. ¿De qué? El código que está dentro de Apple. ¿Cuál? El último. 3. Este. Ok. Resulta que aquí nosotros lo que hacemos es, vamos a quitarlo acá, y decimos una variable que es por. Yo creo una constante, que es exactamente esa variable por, es la que tengo por acá, esta que está aquí. Resulta que yo en mi archivo de o entornos de variable, yo creé una variable que son, no sé, tipo por, donde definí el puerto que yo creo o considero por el cual quiero que se ejecute mi aplicación. En este caso el 8080, puede ser el 8089, 8086, o si el caso el 2020, ustedes deciden. Decirle, por lo general, pues los puertos siempre dan del 80 hacia arriba. Ahora, definir mi variable. Entonces yo le voy a decir a mi aplicación desde un archivo externo que está por aquí hacia acá, que el puerto sobre el cual va a navegar es el que tengo acá en este archivo, específicamente en este. Entonces, yo primero tengo que importar o instalar la dependencia de .env obligatoriamente para poder decirle que voy a trabajar con un archivo con variables de entorno. Le digo require, vamos a esas dependencias y vas a buscarme entre todas tus clases el archivo que es config, que es el de configuraciones. Es decir, aquí esta variable por va a ser igual a process. Es decir, dentro de todo mi proyecto, todo mi proceso, vas a buscar un archivo que se llame en, exactamente ahí está, .en, y dentro de él vas a buscar una variable de entorno que se llame for. En este caso, venir hasta aquí y va a copiar, es decir, va a copiar esto, 8080. Si yo tuviera por aquí, vamos a colocarlo acá arriba, el name app, y esto va a ser igual a API-REST. Entonces yo aquí también puedo tener acceso a esa información, es decir, aquí puedo decir, bueno, quiero es el name app. Bien, es simplemente acceder a ese archivo. Entonces le estoy diciendo aquí, ahora sí, a mi proyecto que va a correr sobre el puerto que tenga definido aquí. ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que nosotros no controlamos el puerto sobre el cual se está corriendo nuestra aplicación, es decir, o nuestro servidor. Si compramos un dominio, si compramos un hosting, si tenemos un servidor, nosotros no sabemos sobre qué puerto está trabajando él. ¿Por qué? Porque él puede que trabaje por el 2020, 8080, no se sabe cuál es. Hay dos maneras, simplemente, hay una manera de averiguarlo. Primero que es subir un archivo, ejecutar ese servidor y determinar sobre qué puerto es. Pero cuando ustedes compran un servidor, nunca le dicen, Laura, tu servidor corre por el 5052. Eso no pasa, porque eso está pues, definido internamente. Entonces, para yo evitar ese proceso, como no controlo eso, pues le digo acá, vas a correr sobre el que tengo definido acá, pero esto le está diciendo a mi servidor, a mi proyecto, primero vas a optar por el puerto que te diga tu servidor. Si él tiene un puerto ya que es el 50-50, pues si está libre, pues corre por ese proyecto y el mío omítelo. Pero si no tienes un puerto definido, entonces busca el mío, que es este que tengo por acá.
y con eso ya uno del aplicativo puede correr sobre cualquier tipo de servidor. Por ejemplo, si vieron el despliegue que nosotros hicimos en Heroku, él tiene su propio tipo de puerto definido, pero sin embargo corrió por el mismo que tengo yo, que era el 8080 si mal no recuerdo. Entonces, señores, hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada contrario. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, entonces resulta que dependiendo del desarrollador, pues nosotros lo que buscamos es este archivo completamente libre. Es decir, que quede lo más limpio posible, así le damos un poquito más de seguridad a las cosas, porque si no, aquí voy a insertar la ruta, los middleware, lo que son los core, etcétera. La idea es dejar este archivo lo más limpio posible. Por ejemplo, es muy mala práctica tener ese código HTML con incrustado en CSS arriba o un JavaScript por debajo. ¿Por qué? Porque para eso inventaron el archivo de JavaScript y para eso inventaron el archivo de CSS. Tiende a verse muy horrible. Acá lo que uno está buscando es dejar el código lo más limpio posible y lo más claro que posible. Vamos a crear este proyecto con la estructura de clases, que es una estructura muy fácil de trabajar y que muchos de los proyectos que ustedes creen pues se van a trabajar con la misma estructura. Para esto, la estructura que yo les voy a crear aquí no es estándar, ¿vieron? Es simplemente es una estructura que particularmente me gusta porque dejo el archivo lo más limpio posible, pero usted lo puede tratar de otra manera. Voy a crear una carpeta que se llame source, src, que es donde va a estar mis archivos del servidor, que son los puertos, los enlaces, etcétera. E internamente voy a crear un archivo que se llame server.js. Lo que voy a comenzar es a pasar todo esto que tengo aquí para pasarlo para acá, para que me quede lo más limpio posible. Aquí voy a crear una clase que se va a llamar server. Recuerden que yo en algún punto les dije que Node.js se basaba en puros módulos, es decir, crear módulos independientes y comenzar a exportarlo. Cuando ustedes creen una clase que es algo que nos pasa a todos, yo tengo que decirle module.export. ¿Y a quién voy a exportar? A server. Sí, yo tengo que exportar exactamente todas las clases que hago porque si no las exporto no tengo acceso a ellas. Eso es esencial y es un pequeño error que créanme que les va a pasar mucho y se van a preguntar es por qué no me funciona. Resulta que el señor no exportó el archivo que está buscando. Bien, entonces es lo que tengo que hacer. Ahora voy a comenzar a pasar esto que tengo acá, lo voy a pasar para acá. Como ustedes recuerdan, pregunto, en una clase en Java o un objeto en Java o en .NET o en PHP, ¿qué es lo primero que se ejecuta cuando ustedes instancian una clase? El constructor. Es lo que primero se ejecuta cuando nosotros llamamos una clase. En este caso, pues vamos a llamar ese constructor, se llama así constructor, y aquí es donde yo voy a comenzar a llamar los métodos de las clases que quiero que se ejecuten de manera automática. Primero, vamos a comenzar a pasar las cosas. Vamos a Express, vamos a pasarlo para allá porque quiero que Express se... esto lo vamos a pasar por acá, pegamos por acá, y a Express, a app, pues va a ser una de las variables que se va a ejecutar de manera automática, porque es la que me va a permitir a mí acceder a todos los métodos que tenga Express. En este caso, por ejemplo, a el sistema de rutas, puede ser a un controlador, etcétera. Bien, entonces resulta que ya aquí yo voy a apuntar, si recuerdan cuál es la palabra reservada para llamar una variable global dentro de una clase en Java, correcto, es el this. Entonces aquí estoy convirtiendo a esta variable como una variable pues, global dentro de todo este constructor. Bien, es lo primero que voy a hacer acá. Ahora, continúo pasando esto y aquí voy a pasar lo que tiene que ver esta ruta, pero para ello yo voy a crear por acá un método que se llame row y va a ser igual a la ruta que tengo por acá. Vamos a dar un refactor a esto. Ah, chingado. Porque esto se dañó. Vamos a leer esto un poquito más para decir que no lo despliega.
Aquí sería formatter. ¿Quién? ¿Quién? Para no ponerme a adivinar. Es, no me está dando la opción, no sé por qué no me acepta el formateo de esto, pero bueno. Entonces, señores, miren ya. Entonces aquí creo un método que se llama row que va a contener todas mis rutas. No he cambiado nada más. Vamos a quitarle esto que tengo por acá. Imprimimos simplemente hola mundo. Lo dejamos igual como estaba, sin ningún problema. Y entonces esta ruta vamos a ejecutarla por acá arriba. Aquí decimos ejecución o no, ruta simplemente. Y le ejecutamos aquí a row. Resulta que aquí yo tengo que decirle que va a apuntar al método que está dentro de él mismo. Bien, ahora resulta que yo aquí no tengo acceso a esta variable app que está aquí, no la tengo acceso tan directamente. Yo tengo que decirle que esta variable app que está aquí va a ser la que tengo por acá. O sea que tengo que decirle aquí que va a llamar de este método a la variable add propia de este clase que tengo acá. ¿Me hago entender? Y esto es prácticamente, esto es básico que ustedes dieron en Java. Entonces aquí ya con esto estoy apuntando sobre esto. Por último, si seguimos pasando por acá, tenemos que ver la ejecución de esto. Aquí va a ser un cambio, vamos a ejecutar una función flecha. Aquí que sea para ejecutar el console log. Y aquí vamos a decir servidor corriendo en dos puntos http local host y le concatenamos a por. Ok, gracias. Listo. Entonces, esto que está aquí, vamos a quitarlo acá y lo pegamos acá. Para esto voy a crear un método que se llame listen, puede ser listen, se va a llamar igual. Lo pegamos acá y aquí está esto. Igualmente pasa lo mismo acá. Yo aquí tengo que decirle, mira, la variable que tengo aquí es la variable add de tu constructor o de tu clase por completo. Aquí la apunto a this. Bien, hasta aquí estamos claros. Resulta que esto que está acá, no tengo esta variable por, me va a generar error automáticamente, porque no la está encontrando. ¿Por qué? Porque esto está en un archivo independiente. Yo para esto puedo hacer dos cosas. Vamos a quitarla acá. Puedo hacer esto simplemente. Defino aquí, puedo hacer eso, así de sencillo lo puedo hacer. O por el contrario, pues puedo definir una variable aquí en el constructor, this.por, que se llame por, y va a ser igual a esto que venga por acá. Y ya esta variable pues es un poquito más global para todos. Son las dos opciones que ustedes pueden trabajar. Entonces con esto... Pero por allá abajo, ¿dónde tendría que colocar this.port? Sí, ahí voy. Entonces por acá yo tengo que decirle que voy a apuntar esa a la variable que tiene mi propia clase. En este caso es this.por para que la pueda reconocer. Con esto he terminado la modificación de mi información hacia una clase. Vamos a repetir, por ejemplo acá, primero exportamos express, que es lo que necesitamos principalmente. Segundo, pues definimos el nombre de nuestra clase, que es simplemente acá, clase llamada server. Es importante, les repito, tener que ir exportando todo módulo que ustedes creen. Si no lo exportan, no lo van a encontrar en ningún momento. Dentro de ella, pues le defino el constructor que corresponde a la clase y defino las variables que tienden a ser un poquito más globales. Primero, la variable add, que va a tener todos los métodos de express. Quiero una variable por, que es donde va a tener el puerto sobre el cual quiero correr. Y después comienzo a definir ciertos métodos. Primero, un método que son las rutas, donde tengo todas mis rutas que tengo por aquí. Y el método listen, que es simplemente la ejecución del constructor, de la clase, sobre el puerto que yo quiero. Y ejecuto por acá la ruta o el método row. Aquí no se llama a listen, por acá no se llama listen, ya lo van a ver por qué. Entonces no es necesario tener que llamar a listen aquí porque esto se ejecuta de manera automática.
Entonces ya tengo mi clase definida, ahora vamos a llamarla, a utilizarla. Por acá en la clase principal, les digo, lo que estamos buscando es dejar la clase principal, que en este caso es add, lo más limpia posible. Bien, entonces aquí vamos primero necesitamos esta clase que tengo por acá, vamos a agregar una constante que se llame server, mayúscula, que sea igual a la clase esta para que sea más fácil llamarla, para no tener que hacer un server.server, sino que sea directamente sobre esto. Y voy a requerir require a quién, pues simplemente a la clase que aquí, entre comillas, punto raíz, voy a buscar la carpeta que se llame source y dentro voy a buscar el archivo que se llame server. Bien, es lo que estoy aquí. Dice, esta vez va a tener toda la información que contenga esta clase por acá. ¿Me hago entender? Y simplemente hacemos una instancia. Decimos que server, una constante server, va a ser igual a new server. Y ya con esto estoy haciendo una instancia normal de mi objeto por completo en teoría. ¿Me hago entender hasta acá? Es decir, que en este caso, este método que está aquí ya tiene acceso a la clase row, perdón, al método row, al método listen y el constructor. Entonces, yo lo que quiero aquí en primera instancia ejecutar si nos vamos por acá, vámonos por Express, aquí. Resulta, señores, esta es la estructura en Express normal. El que hace la ejecución o el que siempre está escuchando sobre qué puerto o dónde está corriendo mi servidor es este método que está aquí. Es ese. Ese es el que te dice sobre qué puerto está corriendo, si hay peticiones o no. Entonces yo le voy a decir a él que aquí voy a llamar específicamente a server.listen. Y ya con esto estoy corriendo. Aquí hago una instancia, mi servidor comienza a correr y lo que necesito específicamente es saber si está corriendo o no está corriendo. Y aquí estoy llamando ese método. Hasta aquí muy claro. Si ejecutamos esto, vamos a detenerlo. Vamos a hacer una limpieza. Si ejecutamos esto me dice que está corriendo sobre el puerto 8080. Es decir, está viniendo aquí, estoy corriendo por acá y se está ejecutando sobre este puerto que está definido. Profe, no le creo. Vamos a cambiarlo. Vamos a detenerlo y aquí vamos a colocar, entonces sería entre paréntesis, no te creo. Para ver si realmente me está imprimiendo esto que está aquí, lo ejecutamos nuevamente y efectivamente me dice que está corriendo sobre el puerto que yo quiero. O sea que hasta aquí todo está corriendo perfectamente. Esto me permite a mí primero tener mi archivo app completamente libre, lo más simple posible. Es más, yo este archivo no lo vuelvo a llamar más nunca. Ya no lo tengo que tocar más nada. Ya está lo más simple que pueda. ¿Por qué? Porque el archivo que va a tender a crecer es este señor que tengo por acá. Hasta aquí estamos claros. Ahora, si yo puedo crear por acá, no sé, otra ruta, y aquí sería slash esto, aquí sería API y aquí API 2. Pues las rutas aquí funcionarían. Es más, vamos a por aquí, vamos a abrirlo. Ahí funciona perfectamente. Si entro a API, vamos a cambiar los nombres acá para poder evidenciar. Hola, hola mundo y hola mundo 2. Entonces aquí si nos vamos por acá, hola, perfectamente. Si nos vamos hasta la ruta de API, perfectamente. Y si nos vamos a API 2, pues perfectamente API 2. O sea que esta ruta está trabajando sin ningún problema sobre la ruta que yo quiero. Bien, ahora vamos a tener esto. ¿Seguimos aquí o ustedes quieren hacerlo? Porque quiero avanzar un poco más. Ok. Bien. Entonces resulta que yo tengo que definir otros cambios aquí para hacer que estas cosas me funcionen de manera más automática. Vamos a agregar el archivo de public, que es la carpeta pública donde van a tener todos mis controladores, mis modelos, mis datas, mis vistas, etcétera. Voy a crear una carpeta por acá en la red que se llame public, que es la que va a contener toda mi información por completo.
Y en public vamos a crear una carpeta llamada views. Una carpeta llamada los controladores. Vamos a crear una carpeta para los modelos o la data. E internamente aquí vamos a crear mi archivo de, index.html. Bien, que es un archivo por fuera. HTML, esto porque no reconoce esa vaina. No traigo las extensiones. Permítanme un segundo acá. Vamos a instalar un snippet aquí de HTML para ver. ¿Por qué no me está reconociendo esas extensiones? Ahora acá. Entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es, si recuerdan que nosotros en semana anteriores lo que hicimos fue ese sistema de ruta que me permitía a mí poder navegar y mostrar pestañas en normales, ¿cierto? Que usted nos puede montar la vista estática de su plantilla o algunos que buscamos en internet. Entonces aquí va a ser un H1 que va a decir es, vamos a colocarle si funciona. Los tres si funciona. Y acá, recuerden, ya yo en el add no voy a hacer más nada. Todo lo voy a hacer sobre el server porque es el que tiene toda la configuración necesaria. Para esto aparecen los famosos middleware. Vamos a crear por aquí, vamos a crear por aquí. Y decimos /middleware. Y creamos ese método, middleware. Vamos a poner minúscula. Y aquí vamos a hacer la publicación del directorio público. Es decir, vamos aquí, directorio público. Directorio público. Ahora bien, ¿quién me recuerda cómo era para definir el directorio público? Ana, ¿cómo era la sintaxis para definir el directorio público? Laura, ¿te escuchaste? ¿Cómo? Ok. Ismael. Señor, ¿está aquí? No vino. Ah, se salió. No, es que todo sé que se pone al fondo. Señor, ¿cómo es? ¿Usted? No, el señor de este lado, el fondo. Es como cuando utilizamos el HDS, nada más le pone estática la carpeta. No. Señor, dígame. Add.use. Paréntesis. Express.static. Y el nombre de la carpeta. Listo. Pero después no afectan a antes de extraer. No. Acostumbro a ponerlo, pero no se nos afecta en nada. Este espacio aquí no afecta en nada, simplemente que es una costumbre mía. Resulta que yo aquí no voy a tener acceso a la variable A. Tengo que definirle que esta variable es la que viene de express, que es la que tengo por acá. Bien. Y por aquí, entonces, si ejecuto a ese middleware, que sería en este caso, y aquí le paso el this, sí señora, para decirle que voy a ejecutar dentro de todas las funciones que se llaman middleware, porque pueden haber varias aquí mismo o en otro archivo, pero vas a ejecutar la que sea propia del mismo servidor, de la misma clase. Bien, y con esto ya hago pública este archivo.
Si yo vengo aquí y ejecuto, creo que incluso está ejecutándose. No, vamos a ejecutar Nuemon App. Y aquí si yo llamo esto, automáticamente va a reapuntar para, vamos a buscar el archivo de index, donde está la ruta, o la está reapuntando ahora. Entonces vamos a ver, para que esto reapunte específicamente, mentira, vamos a ejecutar este middleware, pero antes de row. Vamos a atacar, renderizamos y ahí está, sí funciona. Es decir, que el orden aquí sí importa, porque resulta que yo aquí estaba diciéndole que si lo dejamos como estábamos, ejecútame el archivo de rutas, efectivamente me ejecuta esta ruta, y posteriormente ejecútame el mío, es decir, reapunta para acá. ¿Y por qué la raíz directamente le apunta a este índice? ¿Cómo? Porque lo reapunta directamente a ese índice. Porque, en la ruta usted no la cambió ni está... Porque recuerden que el archivo principal que se ejecuta frente a una carpeta es el index. Resulta que index está por fuera de todo, está aquí, en la carpeta raíz de public. Entonces yo estoy diciendo, mira, la carpeta raíz con la que tú vas a arrancar al momento en que yo te ejecute aquí, va a ser la pública. Él va a ir a public, a esta carpeta, y va a buscar el archivo que se llama index. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, y le pongo home, entonces ahí sí, no va a funcionar. Entra directamente, tendría que yo venir hasta aquí y decirle /home.html para que me la pueda funcionar. Pero en el caso como la primera que se ejecuta es index, entonces vamos a cambiarla aquí y la llamamos index. Bien, hasta aquí estamos claros. Sí. Ok. Pero no entendí por qué el orden. Ok. El Resulta que si nos vamos en la ejecución, vamos a darte un poco más. Esto aquí viene y ejecuta rutas. Viene hasta aquí a estas rutas. Y la primera que ejecuta es esta, que es búscame la raíz y imprímeme hola. Posteriormente dice acá y hazme la publicación del directorio público. Pero no está diciendo aquí, viene hasta aquí, ruta, y listo, mi página arranca contigo. Vamos a quitar esto acá. Ahí está, perfecto. Posteriormente, viene hasta aquí, me hacen la publicación de mi directorio activo, pero no le está diciendo a mi página, recárgate y busca mi directorio activo. ¿Sí me voy a entender? O sea, en el orden le estoy diciendo, ahora sí, primero, haz la publicación de mi carpeta activa, de mi carpeta pública, automáticamente va a arrancar aquí y va a buscar el índice. Ejecuto aquí, busco el índice. Posteriormente, busca por aquí y activa mis rutas. Y esto, repito, no está recargando la página aquella para salirme esto. Y entre esto que está aquí y un archivo index, él siempre va a arrancar por el archivo index porque es el archivo principal que va a encontrar. ¿Me van a entender? Entonces, ya esta ruta que está aquí, simplemente la puedo eliminar porque ya no importa. La raíz siempre va a arrancar para el archivo que está index dentro de público. ¿Me hago entender? ¿Seguro? Ok. Entonces, si yo vengo por aquí y actualizo, pues perfectamente, ahí está. Incluso si yo vengo por aquí y hago la petición acá, vamos a quitar API, hago el get, ahí está, mírala. Funciona perfectamente. Bien. Resulta que estas rutas yo puedo comenzar a dividirlas lo más que puedas. Porque resulta que yo aquí puedo hacer esto. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer muchas cosas. Y esto funciona de la siguiente manera para las APIs. ¿Cuáles son los verbos HTTP para las APIs? Eso lo he mencionado en algún punto. Tenemos el get, tenemos el post, el put y el delete. Entonces yo aquí voy a cambiar todo esto.
hola, vamos a borrar esto, hola. Y aquí decimos get, no, petición get. Aquí sería post, put y delete. Así funcionan las APIs normalmente. Es decir, yo aquí fácilmente puedo decir, yo está levantado, ¿cierto? Sí. Yo vengo hasta por acá, hasta el Postman, y si yo hago un get, no, mentira, no sé aquí, la ruta cuál es, vamos a ponerlas todas API, solamente. Después cambiamos estas rutas por acá. Yo pongo aquí API y ejecuto, efectivamente, habla del get. Yo aquí fácilmente, ¿ustedes trabajaron con este Postman cuando trabajaron su No, Laravel? hicimos una prueba. Ok, para los que no conocen Postman, esto simplemente me permite a mí generar esas peticiones que yo quiero de acuerdo a los diferentes tipos de verbos. Aquí yo escojo el verbo que yo quiera. Hay muchos, el post, put, patch, delete, copy, head. Hay muchos que están por acá. Las que normalmente se trabajan son solamente 5, que es el get, el post, put, patch y delete. El patch pues tiende a ser muy similar, incluso creo que debieron haberlo trabajado en Laravel para el actualizar. Con la cara de Estefanía creo que me dijo todo. ¿No? Ok, en el actualizar por lo general trabajamos con el patch, por lo general. Pero es muy recurrente trabajar con el put porque es exactamente lo mismo. Bien, entonces el patch pues no es, aquí no es, si yo hago un post y le doy petición, pues ahí está, hola desde el post. Si hago una petición put, desde put, ahí está put. Es decir que ya mis peticiones, mis métodos están definidos de acuerdo al método que yo envié aquí. Si esto es un get, si esto es un post, un put y si es un delete. Esto era muy importante en la definición de rutas en Laravel. Pregunto, ¿cómo les fue con definiciones de rutas en Laravel? Aparte de mal y horrible, y aparte de pésimo, recuerden, no me dieron nada. Recuerden que las rutas en Laravel eran row, dos puntos, y después entonces sí, el verbo que yo quería. Si era un get, un post, un delete o un put. Para eso se define el método, es decir, la API o la función sabe para qué va a hacer o qué función va a hacer, qué acción va a hacer. Posteriormente, pues le pedía la ruta, en este caso /contact, y posteriormente que le pedía pues, el controlador. Nos vamos hasta aquí, decíamos que tú recibías un arreglo, que era, no sé, sería contact controller, class, y posteriormente el método, en este caso sería create. Eso es una ruta en Laravel. Bien, esto que está aquí se define y si nos vamos por acá, pues sucede un poco similar. Primero definimos esta ruta, ya la vamos a ver ahora. Definimos el tipo de método que yo quiero. En este caso, si es un delete, un post, etcétera. Posteriormente, es una ruta que se define. Aquí está mi ruta. Y por último, se define el controlador. Esto se convierte pasa a ser mi controlador. La función que yo quiero que ejecute cierta acción. Hasta aquí estamos claros. Entonces, por eso les pregunté hace rato si les quedó muy claro el concepto de rutas en Laravel. Entonces, el sistema de ruta acá va a ser mucho más fácil. Entonces, pero por lo que veo, lo que me han dicho, pues no. Se vieron un video, le hicieron un CRUD en un minuto, lo presentaron, ganaron, sacaron un aprobado y ya. Ok. Entonces, con esto, yo puedo ya definir esto que tengo aquí. Ahora, resulta que si yo vengo por acá, vamos a hacer una prueba. Para aprovechar y mostrarles algo. Venme por aquí, API REST.
Por aquí tengo prácticas. No. Es más, una carpeta que se llame prueba course. Y dentro de course vamos a crear algo. Señores, presten atención. Si no entendió, pregunten porque le estoy llenando de mucha información. ¿Cómo? No. Sí lo voy a grabar, lo estoy grabando, pero no lo voy a subir. Y index.html. Resulta que HTML, llamamos esto que está aquí, y aquí ejecutamos este método, que sería el script. No, mentira. Sí, es script. Es script. Uy, qué raro. Y el source, que sería add. No lo reconoce. Add.js. Esto lo quitamos de aquí y lo ponemos acá. Listo. Vamos a ejecutar esto. Aquí colocamos un ale para probar si está conectado o no está conectado. Y ejecutamos esto con el laserver. Y nos da respuesta. Vamos a probar desde por acá. Entonces por aquí. Y ahí está. Perfecto. Hola. Creo que también ejecuto acá. Entonces, si funciona, vamos a hacer una petición fetch hacia esta API que tengo acá, hacia esta. Puede ser hasta el get, puede ser. Y me tiene que dar como respuesta, hola, petición get. Bien, muy fácil, lo vamos a hacer. Esto se le denomina también lo que es el consumo de recursos. Es decir, tengo mis APIs, que yo creo APIs, puede ser en cualquier tipo de lenguaje, y después con otro lenguaje de frontend, puede ser React, Vue, Angular o Profile. Yo quiero hacer mi proyecto con arquitectura REST, API y consumir o imprimirla con un lenguaje, pero yo no sé React, no sé Vue y no sé Angular. Y ponerme a estudiar eso, pues es muy complicado. Lo puedo hacer directamente con JavaScript puro, que es lo que voy a hacer yo aquí ahora. Fácilmente busco esta petición y aquí en el app, pues simplemente creo una función flecha que se llame petición, va a ser igual a una función y vamos a crear una constante por acá que se llama URL. Es más, peguemos aquí esto de fetch, que copié. Bien. Y aquí yo tengo que colocar la ruta que yo necesito enviar. E incluso muchas veces algunos lo que hacen es que crean una petición genérica. Es decir, yo aquí puedo pasarle como parámetro URL y aquí sería la URL. Y ya esta función, que se llama petición, ya se convierte genérica para todas las que necesito. Si necesito hacer peticiones varios mismo tiempo, simplemente le paso, la llamo y le paso como parámetro la URL que necesito y eso me ejecuta la petición que yo quiera. ¿Vamos a entender? Ok. En este caso vamos a devolverla. Vamos a irnos hasta por acá. Llamamos mi petición. La pegamos aquí y ejecutamos esto. Uy, ¿qué? No lo llamé. Vamos a irnos hasta la respuesta. Y aquí me está marcando un error. Que es un error que está esperando. Pero me está generando un error que yo quiero. Vamos a ver para ver qué está pasando por acá. Renderizamos esto. Que no reconoce los estilos en CSS. ¿Eso qué es? Exacto. HTML7. Ah, ok, sí tiene estilos. Aquí. Míralo. Pero pareciera que no me está reconociendo esta ruta que tengo acá. Ah, ok, ya sé por qué. Ahí está. No estoy ejecutando esta función. Ya. Si renderizo esto, aquí tengo el error que estoy esperando. Eso. Un pequeño error, no tan complicado. Simplemente me está diciendo que bajo las políticas de course no tengo acceso hacia esa petición. Esos son los denominados cores. Los cores es decirle a mi aplicación, oye, si yo vengo desde por acá, desde Postman, para Postman no aplica esto. Postman fácilmente te ejecuta la petición que tú quieras.
pero cuando tú intentas ejecutarla desde un servidor, desde un aplicativo, automáticamente te va a decir no puedes. ¿Por qué? Porque tú no estás enlazado dentro de mi proyecto como tal, para como el permiso que tú quieras. Y es donde aparecen los famosos, como cada aquí, CORS BNPM. Esto es una dependencia que me va a permitir a mí decirle quiénes sí pueden hacer peticiones hacia la API que yo quiero. Es decir, no todo el mundo puede crear una petición. Es decir, profe, no sé, yo voy a crear, como yo me sé esta ruta de aquí, y aquí, va a ser que yo trabajé en el banco, le hice un software para el banco, y entonces el banco me dio una ruta para traerme todos los clientes con sus números de cuenta y contraseñas. Entonces yo vengo, me creo una aplicación en mi casa, creo esa ruta y ya me traigo todo ese listado de usuarios con clave y todo. Eso no pasa. Automáticamente se genera este error que tenemos aquí, que es el del CORS. Los CORS son esa capacidad o para decirle a mi API, solo funciona cuando la petición venga desde esta página en sí. Es decir, desde www.mibanco.com. Si la petición viene desde www.misbancos.com, no funciones. Estos son los cores. Entonces, por acá hay una manera de trabajarlo, es muy fácil. Los invito a que se chequen por aquí. Todas las APIs, todas trabajan con cores. Entonces, vamos a hacerlo de una manera muy simple. Por acá están lo que son las famosas listas blancas, mírenlas acá. Nosotros aquí pues podemos definir todas las páginas que yo quiero que hagan peticiones y se las voy pasando a mis rutas. Mira, aquí están, se las paso a mis rutas. Entonces, para instalarlo, pues principalmente vamos a instalar esta dependencia. Por acá, vamos a instalarla, detenemos esto, instalamos al CORS. Ahí se instaló perfectamente. Después me dicen, bueno, ya lo instalaste, ahora primero requiérelo, vamos a requerirlo. Vamos a cambiarlo por una constante. Y simplemente me dice aquí, úsalo. Lo usamos. Eso es un middleware. Recuerden, ese no es. ¿Por qué sabemos que es un middleware? El middleware son peticiones o ese sistema que te permite ejecutar funciones que son propias del método. Todo aquel que diga use es porque es un middleware. En este caso, como es un middleware, tengo que incluirlo dentro de las opciones de middleware. Y aquí vamos a colocar definición del course. Publicamos aquí y aquí apuntamos a esta variable. Señores, con eso es todo para poder trabajar. Seguimos con la documentación. Por aquí yo me dice que eso es todo, ni más nada. Ahora que separemos las rutas, entonces sí que pasarles esa opción. Vamos a hacer, si probamos aquí, todo funciona. Aquí se nos cayó porque no lo tengo levantado. Ejecutamos esto. No, mentira, le digo Demon App. Y venimos hasta acá. Ahí está, funciona perfectamente. Si venimos hasta la otra opción, en el localhost, actualizo, me dice que, ok, resulta que no es una función válida porque me está diciendo de que por aquí ya entró. Perfectamente entró a la respuesta. Pero está esperando es un simple JSON. Eso es muy simple. Entonces por acá, para hacer esa petición, yo le voy a decir aquí, dentro del middleware también, que va a decir this.app express.json. Es decir, toda la respuesta que ejecute esto, tenemos un error. Vamos a detenerlo y nuevamente ejecutamos. A ver si me está marcando error. No, no es acá.
¿Cómo? Ok. Aquí me está marcando un error específicamente en header sense. No, esto lo voy a quitar de aquí porque no quiero que... Aquí lo que hacer es esto. Vamos a irnos hasta get y aquí vamos a retornar que diga, puede ser ok, igual a, mentira, 200, vamos a colocar entre comillas, y aquí colocamos un mensaje que diga petición por get. Venimos hasta por acá, actualizamos esta, señores, miren. Perfectamente, ahora sí funciona. Pero si yo le quito el course, si yo le quito esto, automáticamente acá me está marcando el error de accesibilidad. Y esos son los famosos cores. ¿Preguntas hasta aquí? Del 1 al 10, ¿cuánto han entendido?